El tema a revisar es cáncer diferenciado de tiroides, la cual es la neoplasia endocrina maligna más frecuente. Y esto es muy importante tener algunos conocimientos para poder referir a nuestros pacientes de forma oportuna, ya que esto nos va a permitir realizar un diagnóstico oportuno, iniciar un tratamiento y seguimiento adecuado en estos pacientes, y esto va a hacer que esta neoplasia pues tenga un buen pronóstico. Los factores de riesgo para el cáncer diferenciado de tiroides son la radiación ionizante. Esta puede ser una exposición de forma accidental o terapéutica a dosis bajas y es el factor de riesgo mejor conocido para el cáncer diferenciado. Sin embargo, vamos a ver que solamente el 10% de los que se exponen a la radiación ionizante van a presentar la neoplasia. También tenemos la dieta baja en yodo, con bocio preexistente, la obesidad, la predisposición genética, en donde hay una asociación con la enfermedad de Codwen, del síndrome de Gardner y el síndrome de Petersburg. El cáncer diferenciado de tiroides va a ser producto de un desequilibrio entre los factores de crecimiento, los receptores de superficie celular, las vías de señalización intracelular y los factores de transcripción que van a desencadenar una proliferación desordenada y también como consecuencia la destrucción de tejidos adyacentes y la diseminación a distancia. Una breve revisión de la patogénesis del cáncer diferenciado de tiroides. Vamos a hablar de algunas translocaciones, inversiones del gen RET con genes heterólogos, los cuales nos van a originar un gen quimérico llamado RET-PTC y que se va a activar. Para tener una idea de qué es el gen RET, bueno, este gen va a codificar a un receptor transmembrana con actividad tirosincinasa que está inactivo en la vida adulta, mientras que si este se activa va a inducir a vías de señalización intracelular con un potencial carcinogénico. También vamos a ver que va a haber diferentes mutaciones que se van, como son las translocaciones activadoras del gen BRAF, que se va a presentar aproximadamente en el 50 de los casos, y el gen RAS, que van a inducir la activación de la vía RET-RAS, RAT-MAP y Sinasa RK. Estas mutaciones del BRAF se van a presentar sobre todo en pacientes de edad avanzada y son indicadores patológicos de una conducta agresiva. También algunos estudios que se han realizado mencionan que va a haber una menor expresión del transportador de sodio yoduro, que es el NIS, y genes del receptor TSH en carcinomas, sobre todo papilares, sobre todo aquellos que tienen con BRAF y B600E positivos. ¿Y esto en qué nos va a dar en qué nos va a ayudar? Bueno, esto nos va a indicar que va a haber una eficacia limitada del yodo radiactivo y la supresión de TSH como ayudante en el tratamiento. ¿Sí? Bueno, también, esta mutación del BRAF B600C nos ha permitido discernir malignidad en aspirados indeterminados y también sobre el uso de inhibidores de sinasas alteradas que han logrado revertir la resistencia al yodo 131 en carcinomas metastásicos. También vamos a ver que los carcinomas foliculares van a presentar mutaciones en el RAS con algunos rearreglos de P0AX8 y PPARC. Y vamos a ver que va a haber mutaciones inactivas de P53 que se va a observar principalmente en los carcinomas anaplásicos. El cáncer diferenciado es la forma más común de cáncer tiroideo y va a incluir tanto el carcinoma papilar y el carcinoma folicular, ¿sí? Los cuales van a tener un buen pronóstico. Vamos a ver que la frecuencia del carcinoma folicular es mayor en regiones donde la dieta es escasa en yodo, mientras que la exposición a radiación se ha vinculado con el cáncer diferenciado. También vamos a ver que estos se van a clasificar en carcinoma bien diferenciado, medular y anaplásico. En relación al carcinoma medular, esta es una enfermedad que afecta a las células C, que son las células parafoliculares. Estas células van a tener una capacidad de secretar calcitonina, el antígeno carcinoembrionario, la histaminasa, prostaglandinas, ¿sí? Serotonina y otros péptidos. Y vamos a ver que son una característica
del carcinoma medular tiroideo es que es más agresivo que el carcinoma papilar o folicular y va a tener extensión local hacia ganglios linfáticos cervicales y hacia tejidos circundantes. En relación a los carcinomas indiferenciados o también conocidos como anaplásicos, bueno, esto va a incluir a los carcinomas de células pequeñas, de células grandes o células gigantes y también células fusiformes. Este tipo de neoplasia se va a presentar sobre todo en pacientes de edad avanzada que tienen antecedente prolongado de bocio, con los cuales van a presentar un incremento o agrandamiento repentino de la glándula. Sí, esto se puede dar en cuestión de semanas a meses y puede haber en los pacientes dolor, disfagia, disnea, ronquera y estos son datos de que se presenta una extensión local agresiva y enfermedad metastásica. Esto va a ocurrir más o menos en un periodo de 6 a 36 meses. Entonces, además de que este tipo de tumores van a ser muy resistentes a las terapias que se tienen disponible actualmente. En relación a la epidemiología del cáncer de tiroides, a nivel mundial, bueno, el carcinoma papilar es el subtipo más frecuente en un 90%. El cáncer medular va a representar el 3 al 10% de las neoplasias tiroideas. El cáncer anaplásico representa del 1 al 2% de las neoplasias tiroideas, pero con una mortalidad del 90%. En México, pues se ha reportado que 1.500 personas al año van a presentar esta patología y la relación en cuanto a sexo es en mujeres en una relación de 8 a 1. El cáncer diferenciado va a ser la sexta causa de muerte en mujeres y vamos a ver que en el caso del diferenciado de tiroides el 80% va a tener una sobrevida a 10 años. 5 a 20%, que es un pequeño porcentaje, van a desarrollar recurrencia locorregionales y de 10 al 15% metástasis a distancia y 9% van a fallecer. Revisaremos las manifestaciones clínicas del carcinoma bien diferenciado medular y anaplásico. En relación al cáncer bien diferenciado, se va a presentar como un nódulo asintomático y también vamos a ver que estos tumores cuando ya están muy avanzados van a cursar con disfonía, con disnea, puede haber disfagia, tos, incluso hasta esputo hemoptoico. Sí, sin embargo, el hecho de que yo no tenga estos síntomas no me va a descartar que no haya presentado una invasión local. Y entonces esto también, bueno, en este tipo de pacientes también puede haber, o tipo de neoplasias, puede haber metástasis, ¿sí? Las cuales son raras, pero que se pueden presentar a nivel pulmonar. Eh, en relación al medular, el 75-80% se va a presentar de forma esporádica, no asociado a alteraciones genéticas. Y bueno, ya les había comentado que se había una hiperplasia de las células parafoliculares o células C, que es la lesión precursora de esta neoplasia. Y en relación al anaplásico, es un tumor de rápido crecimiento, infiltra estructuras adyacentes y va a presentar metástasis distantes hasta en 50% de los casos y me va a afectar al tracto digestivo en un 40%. Va a presentar disfonías y adenopatías cervicales y es de los que tienen mal pronóstico y es resistente a las terapias de las cuales se tienen disponibles en el mercado. El carcinoma papilar es el más frecuente del cáncer tiroideo en un 80% de los casos y puede aparecer a cualquier edad y está relacionado con la exposición previa a radiación ionizante. Este tipo de neoplasia se puede manifestar con lesiones que pueden ser multifocales o únicas en el interior de la tiroides. En algunos casos estas lesiones pueden estar bien circunscritas o incluso encapsulados. En otras lesiones podemos observar infiltración del parénquima adyacente con bordes mal definidos. En algunas puede haber áreas de fibrosis, calcificaciones, incluso hasta quistes. Vamos a ver que el diagnóstico definitivo de este tipo de neoplasias, bueno, se debe de realizar con el estudio histopatológico, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en este caso una de las características importantes son los núcleos de las células de los carcinomas papilares que van a tener una cromatina muy dispersa, muy fina
que confiere un aspecto claro al observarlos al microscopio, y esto se va a denominar núcleos en vidrio esmerilado o de ojos de Anita la huerfanita. También vamos a observar que van a haber cuerpos de samoma de un 40 o 50% y va a tener sus variantes, ¿sí? Que es el folicular, y este folicular a la vez se puede eh, clasificar en esclerosante difuso, en células altas, células columnares e insular. Bueno, de estos, el de células columnares es el que tiene peor pronóstico. No nos vamos a enfocar tanto en el estudio uno por uno de cada variante, debido a que, bueno, cuando nosotros detectamos un nódulo tenemos que enviar al oncólogo y es el que le va a dar seguimiento. Sin embargo, sí, para que tengan presente cuál es el que se presenta con mayor frecuencia y cuáles son las variantes, y por lo menos para que tenga el conocimiento que el de células columnares de la variante folicular tiene peor pronóstico. El carcinoma papilar va a presentar una extensión extratiroidea que va del 8 al 32%, a nivel pretiroideo en un 80%, a nivel de los nervios laringeos 6%, tráquea 5%. Es multicéntrico, como ya vimos, se puede presentar un nódulo o varios nódulos que pueden estar distribuidos en ambos lóbulos de la tiroides. Va a tener una diseminación linfática en un 35% y las metástasis al momento del diagnóstico son del 1% y se puede llegar a presentar 25%, sobre todo si se detecta en una etapa avanzada. En general, la sobrevida a 5 años es del 92%, a 10 años del 89% y a 20 años el 83%. Como ustedes ven, el cáncer de tiroides pues tiene un mejor pronóstico en la variedad papilar. El carcinoma folicular es la segunda neoplasia de cáncer tiroideo. Se presenta en el 15% de los casos. Eh, Aparece en una edad avanzada en relación o en comparación con los carcinomas papilares y va a presentar una incidencia máxima en adultos de edad media. Este tipo de neoplasia se va a presentar en una mayor proporción en las regiones con deficiencia de yodo en la dieta, lo que indica que en algunas ocasiones el bocio nodular podría predisponer al desarrollo de este tipo de cáncer. Sin embargo, no hay datos concluyentes que sugieran que los carcinomas foliculares se van a originar de adenomas preexistentes. Los carcinomas foliculares pueden ser altamente infiltrantes o estar bien circunscritos. Sin embargo, es imposible diferenciar entre estas lesiones bien delimitadas y los adenomas foliculares mediante un examen macroscópico. Las lesiones de mayor tamaño pueden penetrar mucho más allá del cuello o de la cápsula tiroidea en las partes blandas del cuello. Y vamos a ver que este tipo de neoplasias está constituido por células bastante uniformes que forman folículos pequeños semejantes a los de la glándula tiroidea normal, y entonces la diferenciación folicular pues va a ser menos evidente. Entonces, por lo tanto, no va a presentar características citológicas patognomónicas, y en los criterios de malignidad pues vamos a tener invasión vascular e invasión capsular. El carcinoma folicular se subdivide en mínimamente invasivo y ampliamente invasivo. El mínimamente invasivo, bueno, su nombre lo dice, va a tener un comportamiento benigno, la invasión capsular focal, y el ampliamente invasivo va a ser agresivo localmente y va a tender a las metástasis. Va a haber una diseminación hematógena más que linfática, ¿sí? En relación 16 versus 9%, y se va a presentar en el momento del diagnóstico en un 15%, pues vamos a encontrar metástasis. La sobrevida no es mala, también se detecta a tiempo, pues le va a ir bien al paciente. A 5 años es del 85%, a 10 años del 80% y a 20 años del 76%. El tumor de las células de Hodgkin es una lesión que está compuesta principalmente por células foliculares poligonales con un citoplasma granular ampliamente ocupado por mitocondrias y con núcleos hipercromáticos. Este también es conocido como oncocitoma, tumor de células oxifílicas, tumor de células de Ashkenazi, eh, mitocondrioma, tumor de Langerhans, y también fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud como una variante oxifílica del carcinoma folicular de tiroides. Entonces,
pero bueno, de acuerdo a los estudios que se han realizado, pues molecularmente es de origen genético independiente. Vamos a ver en relación a este tumor, este tipo de cáncer es más agresivo, con una mayor actividad regional a distancia, así como menor capacidad para captar yodo con relación al cáncer papilar y folicular. Por lo tanto, el control locorregional quirúrgico que se pueda obtenerse es fundamental para un tratamiento adecuado. ¿Sí? Entonces, tiene diseminación ganglionar, es mayor que el folicular, pero menos que el papilar, mayor incidencia de metástasis a distancia y vamos a observar que estas se presentan en un 34%. El carcinoma medular es un tumor neuroendocrino con origen embriológico en el cuerpo último branquial. Va a estar distribuido en la mitad superior de los lóbulos laterales y va a representar el 5 al 10% de las neoplasias malignas de tiroides, ¿sí? Y corresponde al 15% de las muertes por cáncer tiroideo. No se relaciona con la geografía, ni con la disponibilidad del yodo, ni un factor externo predisponente. Va a tener una característica de secretar calcitonina, que va a ser un marcador útil para el estadiaje, enfermedad residual y seguimiento de los pacientes a largo plazo. Es una neoplasia, se podría decir que relativamente agresiva, ya que a pesar de tener una lenta progresión al momento del diagnóstico, van a tener en un 60-80% metástasis linfáticas, lo que va a contribuir en dificultar una terapia que sea totalmente curativa. ¿Sí? Y entonces, pues vamos a ver que en este tipo de pacientes, al realizarles algún chequeo, van a encontrar niveles de calcitonina elevada. Entonces, en este tipo de pacientes, la terapia de primera línea va a ser la cirugía, la cual hasta el momento ha sido controvertida. Bueno, pero esto ya es parte del tratamiento que van a instaurar los oncólogos. El carcinoma medular se puede presentar de forma esporádica en un 80% o hereditaria en aproximadamente el 20%, sobre todo tomando en cuenta que algún familiar cursó con carcinoma medular de tiroides o tiene o presentó una neoplasia endocrina múltiple, la tipo 2. Este tipo de neoplasias es multifocal, va a tener una diseminación temprana a ganglios y estos se presentan del 50-75% al diagnóstico, ya va a tener metástasis a distancia. Y esto es lo que hace que se dificulte un tratamiento curativo en estos casos. El carcinoma anaplásico de tiroides es una de las neoplasias más agresivas que va a afectar principalmente a los pacientes ancianos y su pico se va a presentar en la séptima década de la vida y se va a presentar sobre todo en regiones de bocio endémico. En relación a su morfología, los carcinomas anaplásicos se presentan como masas voluminosas que van a crecer con rapidez y van a traspasar la cápsula tiroidea para infiltrar las estructuras adyacentes del cuello. Y entonces vamos a ver que estas neoplasias se componen de células muy anaplásicas que muestran patrones morfológicos. Van a tener células gigantes pleomorfas, células fusiformes de aspecto sarcomatoso o células de aspecto vagamente pavimentoso. Y entonces vamos a ver, en algunas literaturas se menciona que estos tumores se clasifican como anaplásicos microcíticos, esto debido a la semejanza de las células neoplásicas con los cánceres microcíticos de otras localizaciones anatómicas o en relación a linfomas malignos, ¿sí? Para que, bueno, que son de las características que podemos tener. Vamos a ver que hay la presencia de mutación del gen supresor P53 en los carcinomas anaplásicos y su ausencia en los cánceres diferenciados de tiroides es el reflejo molecular de progresión y agresividad del tumor. ¿Sí? Entonces vamos a ver estas lesiones precursoras, bocio multinodular, que les comenté, 30%, carcinoma bien diferenciado del 23 al 90%, son agresivos localmente, diseminación a distancia temprana, y esto se va a presentar de un 20 a 50% del diagnóstico, y obviamente el pronóstico es malo, y la sobrevida eh, es, eh, es de aproximadamente 6 meses. También tenemos algunos otros tipos de neoplasias que se presentan en menos del 1%, como es el carcinoma epidermoide. Se hace el diagnóstico por exclusión
¿sí? Va a tener un comportamiento similar al anaplásico, también agresivo. Tenemos el linfoma tiroideo que se presenta en la sexta década de la vida y está relacionado o los pacientes tienen antecedentes de Hashimoto en un 80% y aquí pues va a incrementar el riesgo en 70 veces, ¿no? Dos linfomas no Hodgkin, el B y el MALT. Los sarcomas que pueden confundirse con variante fusiforme del anaplásico, liposarcoma, angiosarcoma, leiomyosarcoma y también vamos a ver que se puede presentar lesiones metastásicas a tiroides que van del riñón en un mayor porcentaje, 33%, en mama 16%, pulmón 9% y útero 7%. Por lo tanto, tenemos que buscar si presentamos alguna lesión o tenemos una neoplasia como estas, tenemos que buscar que no haya metástasis a tiroides, que en realidad son menos frecuentes. En realidad las neoplasias de la tiroides no son tan frecuentes, sin embargo, pues vean toda la variedad de neoplasias que podemos llegarnos a encontrar para no dejar a la deriva a nuestros pacientes a los cuales les detectamos un nódulo y sobre todo aquellos debemos de hacer una historia clínica para detectar aquellos factores de riesgo. En relación a la estadificación o etapificación se pueden utilizar varios sistemas. El más conocido pues es el TNM, que es tumor, ganglios linfáticos y metástasis. También tenemos el AMES, que corresponde a edad, metástasis, extensión extratiroidea y tamaño, que es el que les estoy mencionando en estos momentos. Entonces, esto nos va a permitir determinar el pronóstico de un paciente, la recurrencia y la mortalidad, y también nos va a permitir tomar decisiones acerca de terapias adyuvantes y marcar la frecuencia del seguimiento. Este sistema lo va a clasificar en bajo riesgo, donde no hay metástasis a distancia. Hay una resección de todo el tumor macroscópico, sin invasión a tejidos locorregionales y su histología agresiva. Y en caso de ablación Coyo 231, no va a haber una captación fuera del lecho tiroideo. En relación a los de riesgo intermedio, la invasión microscópica del tumor a tejidos paratiroideos, se va a observar, va a haber metástasis a ganglios linfáticos, captación de yodo 131 fuera del lecho tiroideo y un tumor con histología agresiva o invasión vascular. En el riesgo alto, vamos a tener invasión macroscópica del tumor, resección incompleta del mismo y metástasis a distancia. Bueno, de acuerdo a este sistema, los pacientes que se clasifican en el grupo de bajo riesgo van a tener una mortalidad a los 20 años muy baja, que va a corresponder al 2%. Los grupos, en relación al grupo de alto riesgo, vamos a ver que se va a incrementar al 46%. Sin embargo, estos sistemas de estadificación y estratificación no son adecuados para guiar el tratamiento. Por eso, de hecho, el tratamiento debe ser otorgado por una persona experta. En realidad, pues yo no les doy seguimiento a este tipo de pacientes en cuanto al tratamiento. Ya posteriormente, dependiendo de del cáncer, si es un cáncer diferenciado de tiroides, si resecaron toda la tiroides, obviamente sabemos que este paciente va a estar durante cierto tiempo libre de enfermedad. Entonces ahí nada más vigilaríamos, porque a estos pacientes se les hace un estudio de captación de yodo radioactivo para detectar si no tiene un tumor residual o en otro sitio. ¿Sí? Y si esto no sucede, bueno, no se le va a dar seguimiento solamente con, como se quitó la tiroides, estos pacientes van a tener hipotiroidismo. Entonces, con la suplementación de levotiroxina para tratar de suprimir lo más posible a la hormona estimulante de la tiroides. ¿Sí? En relación a la otra estadificación que también se utiliza para el cáncer, bueno, tenemos el TNM, que corresponde a tumor, ganglios linfáticos y las metástasis, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver que estos se van a agrupar dependiendo de los hallazgos clínicos y por estudios de gabinete. En base a estas dos sociedades vamos a ver el pronóstico. Y entonces en los pacientes que tienen una etapa 1 van a tener una supervivencia a los 5 años. Y esto va del 96 al 97%. En la etapa 2 de 87 a 94%. En la etapa 3 de 50 al 83% y en la etapa 4 del 32% a 48%. O sea que si se detecta de una forma muy temprana, vamos a ver que estos pacientes van a tener un excelente pronóstico. El tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides está enfocado a la cirugía. Entonces, una persona experta en
cirugía de cuello o cirugía tiroidea debe efectuar la tiroidectomía total o hemitiroidectomía para minimizar las complicaciones de la intervención quirúrgica. Esto se refiere sobre todo a conservar las paratiroides, porque si no, de lo contrario, mi paciente va, aparte de tener un hipotiroidismo, va a tener un hipoparatiroidismo. Sí, un segundo factor en la supervivencia también va a ser el uso de yodo radioactivo por ablación, sobre todo si se queda tejido tiroideo residual, ¿sí? Luego de la tiroidectomía y el tratamiento de enfermedad residual o recurrente. Entonces vamos a ver que está indicado la dosis de acuerdo a la literatura, dosis grandes que van de 100 a 200 milicurie, pero que también se pueden utilizar la dosis de 30 a 50 milicurie. Esto va a depender de la cantidad de tejido residual que se detecte, ¿sí? En relación a un tercer factor en la supervivencia es el uso adecuado de la terapia en relación a la supresión de TSH. ¿Sí? Entonces se va a otorgar aquí una dosis aproximada de levotiroxina de 2.2 microgramos por kilogramo al día. ¿Sí? Y esto nos va a suprimir, lo que vamos a tratar de buscar es suprimir la TSH a menos de 0. miliunidades por litro o menos, ¿sí? Lo que va a eliminar un importante factor de crecimiento para el cáncer papilar o folicular tiroideo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos pacientes de bajo riesgo, es suficiente mantener la TSH por abajo del límite normal 0.1 a 0.5 y la dosis que se va a tener o que vamos a dar al día son aproximadamente de 150 a 200 microgramos al día con un inicio de 25 microgramos, incrementar cada 2 o 3 semanas, ¿sí? Para pacientes con alto riesgo cardiovascular o en pacientes geriátricos. En relación a los efectos adversos, si si incrementamos demasiado la dosis, puede ser la tirotoxicosis subclínica, el incremento de la angina o fibrilación auricular en pacientes cardiópatas, el incremento de la osteoporosis en las mujeres posmenopáusicas. Otro tratamiento que está indicado es la radioterapia, sin embargo, debemos de considerar que este tratamiento está limitado principalmente a los carcinomas anaplásicos. Como sabemos, estos carcinomas tienen muy mal pronóstico y aquí pues la cirugía está limitada solo a obtener una biopsia del tumor y establecer el diagnóstico con certeza, y también con la finalidad de disminuir la masa del tumor y prevenir la compresión traqueal. El tratamiento en estos casos con un cáncer anaplásico pues va a ser la radioterapia y quimioterapia, y obviamente este tipo de tratamientos los va a otorgar el médico oncólogo. O sea, aquí puedo mencionar algunas dosis que se van a otorgar, sin embargo pues al oncólogo al radioterapeuta le corresponde otorgar estos tratamientos. Entonces, ¿en qué pacientes se va a indicar? Pues aquellos que tienen visible extensión extratiroidea al momento de la cirugía, que no se realiza una resección en su totalidad, y el manejo paliativo en tumores irresecables y metástasis ósea. Bueno, con esto terminamos de revisar las neoplasias de tiroides, principalmente relacionadas al cáncer diferenciado de tiroides.